Muy buenas noches, Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Palabra de Vida. Hoy te acompaña el pastor Omar Campos, tu servidor, y tenemos el gusto de recibir en esta hora a el ingeniero Ulises Campos, que va a hacer el favor de llevarnos a una temática muy profunda y muy interesante. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti también que nos ves en esta noche, en este programa Palabra de Vida. Esperamos que a través de este tema tu vida pueda ser edificada a través de la Escritura. Así es, estamos tratando de que estas semanas podamos nosotros compartir temas actualizados, cosas que suceden en nuestro entorno social, pero ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Y para eso quiero mencionarte, como lo hemos hecho en las semanas pasadas, cómo hemos estado hablando de la generación que el Señor escogió acerca de los días de Noé, como en los días de Noé. Y esa fue nuestra temática. Esta sería la tercera parte. No te pierdas las otras partes, tú las puedes encontrar ahí mismo en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y en cada una de las redes sociales que nosotros estamos ahora manejando. Y quiero entrar de lleno al programa, ingeniero, ¿te parece? Claro que sí. Solamente Adelante. queremos dar una introducción y vamos a ver ahí en tu pantalla cómo podemos nosotros encontrar estas 6 puntos que hemos estado teniendo. Días de advertencia, días de cambio climático, fue lo que hablamos, días de falta de temor de Dios, días donde Noé se dedicó a su familia, lo hablamos en ese momento, días donde la paciencia de Dios tuvo un límite, días de violencia, días donde estaba la violencia a su alto grado, y donde la semana pasada explicamos muy bien este punto. Y el día de hoy vamos a ver el punto 7, donde los días donde los pensamientos de los humanos era solamente hacer el mal. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar, le voy a pedir aquí al ingeniero que pueda darnos la lectura de esta filmina para que tú la puedas leer también con nosotros. Sí, dice: en los días donde la maldad de los hombres asqueó a Dios, que lo hizo lamentarse por haberlos puesto en la tierra. Y ahí es donde vamos a entrar a la escritura, Génesis capítulo 6, donde dice el escritor: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, verso 6, se arrepintió. Otra versión dice se lamentó. Se puso muy triste, dice otra versión, de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Y ahí es donde este pasaje nos va a dar una introducción, porque en esta semana que hablamos acerca de los niños, del festejo hacia los niños, vamos a ver desde el otro punto de vista el ataque que tenemos en nuestra sociedad hacia el público infantil. Así es. Cómo hoy en nuestros días estamos viendo cómo se está llevando a cabo tremendas cosas para atacar también a nuestros niños. La Biblia dice que Jesús, recordamos, les dijo a sus discípulos: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y amados, hoy vamos a hablar precisamente de un tema espinoso, un tema importante que poco se toca, porque realmente hay mucho detrás de eso. Y aquí nos vas a explicar bastante de eso el día de hoy. Definitivamente, como comentas, es un tema muy amplio, donde gente de todo tipo, nivel social, está involucrado, y que probablemente nos podamos sorprender, pero la información que traemos son información veraz, es información que está sustentada en estudios, está sustentada en personas y en situaciones que están marcadas en la historia, que están marcadas en la sociedad. Entonces va a ser un tema muy importante para realmente todos. Cuando el ingeniero me platicaba, cuando Ulises me platicaba acerca de esto, yo me quedé en shock muchas de las cosas, porque ves la maldad. Hoy estamos hablando de eso, la maldad de los hombres en la actualidad ha llegado a un punto
que no lo imaginamos, amado. Así es. No nos imaginamos. Sí, sí, es correcto. Y sobre todo, cómo muchas veces juzgamos sin tener información Exacto. o viceversa. Tomamos información que no se sustenta. Y lo que queremos transmitirte es cómo la Biblia habla de esos días. Como lo comentaba el pastor, Jesús menciona que en los días, como en los días de Noé, vamos a estar viendo estas cosas, y eso es lo que vamos a tratar en este Y tema. lo estamos viendo, Lo ya estamos lo viendo, traes así tú es. ahora, y es interesante, y quiero nomás remarcar antes de dejarle a unos textos que trae el ingeniero aquí, pero cómo a Dios le dolió en su corazón. Así es. O sea, a Dios le duele lo que está sucediendo, amados. Esto es algo que tenemos que entender. A Dios le duele lo que pasa en nuestra sociedad. Y en este programa vamos a hablar de lo que sucede con los niños de nuestra sociedad. Y es muy importante porque la maldad, nosotros titulamos, la maldad de los hombres tiene muchos nombres. Así es. Y la Biblia, como bien lo dijiste, Así es. habla de eso. Es correcto. La Biblia, si podemos entrar al primer versículo que queremos transmitir en esta noche, tú lo puedes encontrar en la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo. Y esa es donde yo quiero tener referencia para que tú la abras. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 1 al versículo 5. Dice la escritura de la siguiente forma: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Eso es algo que tienes que remarcar. Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia y serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Wow. Versículo 4, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y algo muy importante que menciona la escritura, más amigos del placer que de Dios. Está tremendo eso. Esta versión es la nueva versión internacional. Entonces, este es el pasaje que estamos considerando para el estudio que vamos a dar en esta noche. Y lo que menciona la escritura es tan importante. ¿Me puedes repetir la versión? Nueva versión internacional. Para que la gente sepa, tú puedes encontrar esto en la palabra, búsquenlo en la escritura, porque la Biblia lo habla, o sea, dice en los últimos días. Así es. Y estamos encontrando esto, gente despiadada, gente que es enemigo de lo bueno, amigos del placer. Me encantó esta versión, cómo lo remarca en este punto. Y algo importante, amados hermanos que nos escuchas y amigos que nos ven, es cómo el apóstol Pablo trae esa revelación que el Espíritu Santo le pone hace más de 2020 años, y que hoy en nuestros tiempos estamos viendo cómo esta palabra se está cumpliendo. Se está cumpliendo en nuestros días. Tiempos difíciles, le dice a Timoteo. Tremendo. Y lo estamos viendo hoy, tiempos complicados, tiempos difíciles, pero lo importante aquí es el carácter del hombre. A mí me ha gustado mucho el estudio que ha dado el pastor, porque habla del carácter del hombre. Y en el carácter es donde nosotros vemos todas estas situaciones que el apóstol le pone a Timoteo para que podamos identificar cómo el carácter del hombre iba a cambiar. Lamentablemente no hacia lo bueno, lamentablemente hacia las cosas malas. Y como el apóstol, como bien lo mencionas, es enfático en desarrollar con nombre. Así o sea, lo menciona con nombre. Y ahí es donde podemos nosotros identificar ese tipo de personas, ¿verdad? Así es, así es. Y qué importante es para nosotros, amados, que tú compartas esto, porque la gente no sabe. A veces no nos damos cuenta, pero la Biblia lo habla. Ahí está, para darnos la información y la certeza, la seguridad de que Dios tiene control. Dios sigue estando en control de todo. No se le ha escapado nada. Fíjate que algo que me llamó la atención el día de hoy, una persona me hace una pregunta y me dice, ¿por qué Dios permite todo esto? Y muchas veces las personas, cuando hay algo malo,
preguntan por qué Dios lo Exacto, permite. exacto. Pero nunca dicen cuando las cosas están bien. Nunca dices, oye, gloria a Dios, o oye, qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces, a través de la Escritura lo que queremos hablar es cómo Dios nos advirtió de que el carácter del hombre iba a cambiar. Así es. En nuestros días. Ahora, ¿cómo se asemeja a la generación que vivió Noé? Es correcto, es correcto. Las mismas características. Las mismas características. Jesús no se equivoca y conecta esos dos pasajes. Y hoy lo vemos como el apóstol lo remarca aquí. Ahorita vamos a ver otro pasaje que traemos muy importante también en la Escritura para que veamos lo que estamos hablando. El último versículo de este Capítulo punto 3. de capítulo 3 que estamos hablando, dice el versículo 5: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Qué tremendo, porque aparentan ser piadosos. Habla de engaño. Hablan de engaño, pero la conducta, que es lo que hablas sobre el carácter, va a desmentir ese poder. Entonces es tremendo cómo el apóstol nos describe, y esta versión es mucho más eficaz para poderla entender en nuestros tiempos. ¿Cómo, amados, esta parte debe de inquietar nuestro corazón a buscar la Escritura, respuestas, y de a buscar a Dios para que nos muestre qué está sucediendo? Porque Él conoce el engaño y dice Así que esta es. gente aparenta y muchas veces no vamos a darnos cuenta. No vamos a darnos cuenta cómo es, pero su conducta, por eso la gente tenemos que ver cómo es la conducta de estas correcto. personas. Y bueno, quisiera no robarle el tiempo aquí a Ulises para que nos pueda explicar. Hay otro texto que mencionaste, que ibas a mencionar. Sí, quería nada más regresar al punto de la pregunta que me hacen hoy, y yo siempre les digo a las personas que me hacen esa pregunta, porque es muy clara esa pregunta, siempre nos la han hecho. ¿Por qué Dios permite? Entonces, yo siempre les comento, ve y lee el libro de Romanos. Y Romanos, amados hermanos y amigos que nos ves, es el corazón de la Biblia. Está considerado como el libro que es el corazón bíblico, porque habla claramente del porqué de las cosas. Entonces, yo te voy a invitar que abras tu Biblia y podamos ir a Romanos capítulo 1 y podamos leer en el versículo 28. Y dice: además, como estimaron que no valía la pena, dice, tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Dios, a su vez, los entregó a la depravación mental. Es una palabra muy fuerte. Sí, así es. Y dice, para que hicieran lo que no deberían hacer. Es tremendo la depravación mental. Entonces, de estos dos pasajes vamos a basarnos en nuestra enseñanza de esta noche. Entonces, yo te voy a invitar que tú subrayes ahí en la Escritura: depravación mental. Dios los entrega. ¿Por qué? Porque la gente no considera a Dios en su vida, en sus temas. Dios está afuera. Cuando hay un problema, cuando la sociedad sufre, entonces hay un Dios malo. Así es. ¿Por qué lo permite? Entonces, aquí nos está dando una clara respuesta de lo que es la consecuencia de, dice, no tomar en cuenta. No vale la pena, No dice. valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Entonces, en base a esto, quisiéramos empezar a tocar un tema muy importante, y quisiéramos ver cómo la pedofilia, vamos a hablar de la pedofilia, que es un sinónimo de la pederastía. ¿Qué significa la pedofilia? Se constituye en un trastorno psiquiátrico sexual de una persona atraída sexualmente hacia niños y niñas menores entre 6 y 11 años. Wow. Eso es lo que es la definición, y lo puedes encontrar en cualquier diccionario. Y eso es lo que queríamos mencionar, cómo es un tema espinoso, porque Así la es. gente no habla de esto. La gente prefiere mantenerlo en oculto. Pero en esta semana que hablamos de los niños y que es importante cuidar el corazón de los niños, algo de lo que tenemos que cuidarlos y guardarlos
es precisamente de este tipo de actos, de personas, de trastornos psiquiátricos en la vida y en la mente de las personas que, como decías ahorita, depravación mental Así es. están manifestando. Fíjate que en Estados Unidos, en el estado de Michigan, está catalogado como uno de los estados con más pedófilos. Entonces, en ese estado, cuando tú vas a ese estado y quieres vivir ahí por primera vez, el gobierno te proporciona una lista de lugares donde más pedófilos hay. Entonces, eso te lo advierten para que tú puedas tener claro dónde te vas a ir a vivir. Wow. Entonces, es no impresionante cómo tanto es esta situación que el gobierno de ese estado en Estados Unidos tiene que llegar a ese extremo, demostrar los lugares donde tú te puedes topar con este tipo de personas. Entonces, ¿cómo surge este tema? Eso es lo que quisiéramos para que vayamos engranando el programa. Y conectándonos Y conectando con todo eso, sí. de lo que vamos de la base bíblica, de cómo el carácter del hombre, cómo la depravación mental, cómo la mente se trastornó tanto, que nos lleva a un tema, como decía el pastor, espinoso, probablemente increíble para muchas personas, pero vamos a tener datos en los cuales vamos a tener el fundamento de nuestro estudio en esta noche. Amén. Y yo quisiera que nos ayudara, pastor, por favor, a darle hacia adelante. Este personaje que vamos a ver ahorita aquí en tu pantalla es un personaje que a lo mejor muchos de nosotros ni lo hacíamos en el mundo. Esta persona se llama James Alefantis. Este hombre está considerado como una de las 50 personas más ricas y poderosas del estado de Washington, D.C., en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, esta persona, hace algún tiempo atrás, tú puedes investigar, toda esta información está en la red social, está en cualquier lugar, lo puedes encontrar. Hace algunos años hubo una polémica muy fuerte en Estados Unidos cuando la señora Hillary Clinton era senadora por el estado de Nueva York, y a ella se le investigó por unos correos electrónicos que se usaron de una cuenta gubernamental con cosas personales. Entonces tú dices, pues eso qué puede ser, fue un error, claro, fue algo que se usó porque estaba ahí rápido, pero al investigar se le llama a este caso el caso Pizzagate, hablando de una pizza, como una pizza normal para comer, el Pizzagate. Y este personaje que vimos ahorita en pantalla es un personaje clave en esta investigación. ¿Por qué? Porque él es el dueño, mencionábamos que él está catalogado como una de las 50 personas más influyentes y poderosas y ricas del estado de Washington, pero el hombre solamente tiene una pizzería y la pizzería se llama Comet Ping Pong. Es una pizzería como cualquier pizzería que puedas encontrar en la ciudad. Entonces, porque es una de las personas más poderosas y ricas de Washington y de las 50 personas más que influencian en esa ciudad. Entonces, ahí empieza la conexión con todo este tráfico de personajes que se dedican a la pedofilia. Wow. Vamos a ver un poquito de su perfil en Instagram. En Instagram, este muchacho tiene a este personaje que tú ves en pantalla, Antino, y este es considerado un símbolo de la pedofilia en la antigua Roma. Esta es su foto de perfil de este personaje. Entonces, si empezamos a ligar las cosas, ¿cómo tú te das cuenta de que esta persona empieza a mostrar algunos rasgos atípicos de una persona normal? Vamos a ver la siguiente para que tú puedas ver qué más tiene. Otro de los puntos en su perfil, tú vas a ver aquí una foto que dice en francés Aime les enfants y lo traducimos como yo amo a los niños. Entonces vemos cómo empieza a haber una relación sobre la pedofilia, sobre este tema. A lo mejor es una foto que cualquiera puede decir, ay, hombre, qué fanáticos.
Bueno, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a seguir analizando el perfil de este personaje y vamos a ver la siguiente, por favor, pastor. Este hombre también, dentro de sus conversaciones y dentro de su perfil de Instagram, por ahí una amiga y de él le pone esta foto. Este es un demonio de la perversión sexual llamado Pan. No sabemos si es relacionado con Peter Pan, pero así se llama. Es un demonio, como lo comentábamos, de la perversión sexual, la pedofilia y la violación. Wow, es tremendo. Cuando esta mujer le dice, oye, cuando vi me imaginaste bastante a ti, le dice a James, y él le contesta, soy yo. O sea, él se identifica con este personaje. Wow. Se identifica fuertemente con este personaje o este demonio de la perversión. Vamos a ver otra información que tenemos por acá. Bueno, este hombre, James, ahorita vamos a entrar en otro personaje que también ya tenemos aquí en pantalla. Para cerrar el tema de James, este hombre, ¿por qué tiene conexión con Hillary Clinton? Bueno, él por los últimos años fue uno de los principales proveedores de pizzas y hot dogs de la Casa Blanca en el gobierno del presidente Obama. Uno de los personajes. Uno de los personajes que más tuvo ventas de pizzas y hot dogs del presidente Obama. O cuando estaba la senadora Hillary Clinton Wow. en Washington. Ahora, ellos le vendían en Washington. Ellos le vendían en Washington. ¿Y dónde está la pizzería? Ahí está en Washington. Ahí mismo. Ahí está en Washington. Hay otra información que Obama en algún tiempo pidió más de $25,000 de pizzas durante todo un año. Trajo pizzas y hot dogs desde Chicago hasta Washington, como si no hubiera pizzerías y hot dogs en Washington. Clave son esas palabras porque tiene mucha conexión con esto que estamos hablando. Exacto. Entonces, esta persona James, donativos de gente como George Soros, que es un empresario muy importante en Estados Unidos, y es por eso que relacionamos cómo un hombre que tiene una pizzería se convierte en un personaje tan importante para la Con ciudad. tanta conexión. Mucha conexión en este tema, así es. Millonarios, empresarios, políticos, actores, etcétera, etcétera. Entonces, no perdamos de vista a este personaje James, que es un personaje que tiene mucha conexión con todos los grandes hombres pedófilos en Estados Unidos y en el mundo, porque no solamente estamos hablando de un tema en Estados Unidos, sino es toda una red mundial. Yo le platicaba aquí a Ulises cómo dentro también en nuestro país, pues hay muchas cosas que se han dicho en el pasado, algunos los cancelan, algunos ya se dejan de investigar. Así es. Porque hay una red tremenda con la cuestión de la pornografía infantil y la pedofilia también en este ramo. Definitivamente, todo hay una conexión. Entonces, pues en Estados Unidos son diferentes las leyes que en nuestro país, pero todo está conectado, no es una red solamente local de ese país, sino es una red mundial. Grandes personajes, ahorita vamos a entrar en la siguiente personaje. Este hombre, Jeffrey Epstein, es un billonario estadounidense y dueño de una isla que se le llama la Isla del Placer. Vamos a ver cómo este personaje está conectado con toda esta situación. Este hombre está conectado con gente como George Soros, que lo comentábamos ahorita. George Soros, pastor, fue uno de los principales patrocinadores de la campaña de Bill Clinton. Cuando Bill Clinton participó para ser presidente de Estados Unidos y después fue presidente de ese país. ¿Él es dueño de? Él es dueño de algunas empresas relacionadas más hacia el campo de la investigación, algunas empresas también relacionadas con la industria. Es un multimillonario también en Estados Unidos. Otro de los hombres que están vinculados con Jeffrey Epstein, vamos a hablar mucho de este personaje, también son los Podesta. Ese apellido usted lo puede buscar por ahí. John Podesta, ahorita vamos a ver algunas imágenes. Sí, ellos también son los principales asesores
de los Obama, de Barack Obama y su familia. Wow. Los Vanderbilt son otra familia que está involucrada en esto. Muchos de los otros personajes están Kevin Spacey, Chris Tucker, Bill Gates, Tom Hanks, Woody Allen, Steven Spielberg, Lynn Rothschild, por ejemplo, ese apellido también es muy importante que por ahí lo tengas. John Biden, que fue el ex vicepresidente de la administración de Obama, y obviamente Barack Obama. Todos estos personajes están relacionados con este personaje Jeffrey Epstein. Entonces Jeffrey Epstein es el dueño de una isla a donde ahorita donde vamos a explicar qué se hacía ahí en esa isla. Wow. Vamos a ver qué es lo que se hacía en ese lugar. Otro de los personajes que vamos a ver más adelante, pero que usted probablemente pueda relacionarlo, fue una noticia muy sonada el año pasado, donde un general iraní, se llama Qasem Soleimani, fue muerto por el ejército de los Estados Unidos en Bagdad, en el aeropuerto de Bagdad, a través de unos drones. Fue muerto en ese aeropuerto. Y vamos a ver ahorita por qué está conectado Entonces, ¿por qué fue tan sonada la noticia? Vamos a ver cómo este personaje, que no es estadounidense, está conectado con toda esta red, o estaba conectado porque pues ya no vive, ¿no? Me platicabas que Jeffrey Epstein ya no vive. No, ya no vive. Este personaje, Jeffrey Epstein, siempre fue perseguido por la justicia americana por tráfico sexual, por pedofilia, pero nunca le habían descubierto nada. Hasta el año pasado, por ahí del mes de julio, él fue encontrado en su residencia mucho material con fotografías de niños, con actos sexuales con niños, y ahí es donde él lo meten a la cárcel en julio. A este hombre. Lo meten a la cárcel y ve una novela relacionada a este hombre. Vamos a ver cómo él estuvo en una cárcel muy importante en Estados Unidos y vamos a ver cómo estaba conectado. Si gusta, vamos a seguir con la investigación. Habla de la isla. Vamos a ir a esta isla que hablábamos que él es el dueño de esta isla, o era el dueño, probablemente ahorita ya hay otros dueños. Esta isla se llama Little St. James, está ubicada en el Caribe. Esta isla está muy relacionado con todos los eventos que estaban haciéndose en ese lugar a través de Jeffrey Epstein. Si gustas, vamos a ver la siguiente. ¿Qué había en la isla o qué hay en la isla? Porque no sabemos si todavía existe o no, pero hay un templo que está en ese lugar que es muy semejante a las mezquitas que están ubicadas en Siria o en Irán. Ahí vemos las imágenes muy semejantes. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí es la entrada de uno de los templos y vemos después cómo la similaridad, en los colores, en la forma de las líneas, la cúpula que se ve en la parte superior. Si pasamos a la siguiente. Muy bien. Aquí vemos algo muy importante. Y vemos esta información, tú puedes seguir a esta persona, esta es la información de donde nosotros mucha de la información bajamos. Dice que la mano, si tú ves la mano de Podesta, este hombre que está a tu izquierda de tu pantalla, ves ese anillo con una piedra roja, y al lado vemos también la figura de Qasem Soleimani con el mismo anillo, y abajo hay algunos otros personajes, no está muy clara ahí la fotografía, pero dice que esa es el símbolo de la organización que secuestra y comete actos de pedofilia contra los niños. Muchos se distinguen por este anillo, que también realizan rituales, que además, que más adelante vamos a comentar. Entonces es toda una organización, pastor, que está detrás. Hombres muy poderosos, hombres que están en posiciones clave en gobiernos, empresarios, cineastas, actores, etcétera. Entonces, ahorita que hablábamos específicamente de Qasem Soleimani, vemos cómo hoy trae relevancia.
Definitivo, Muchos definitivo. critican la administración de Donald Trump porque es un hombre arrebatado, porque es un hombre probablemente que no tiene filtro, ¿verdad? Pero vemos cómo él está haciendo, para mí es un hombre como el rey Ciro, usado por Dios para que su gloria sea manifestada en este tiempo. Entonces, vemos cómo el presidente Trump mata a este personaje, Qasem Soleimani, y si vemos en la siguiente, a ver si podemos ver un poquito más del perfil de esta persona. Honrado, fue honrado en su funeral en Irán, un general prácticamente el segundo a bordo de los reyes allá en Irán, de aquella De toda zona. todo lo que representaba el poder militar y, Es correcto. y toda la posición de una persona como él, ¿verdad? De liderazgo De tan liderazgo, grande. sí. Entonces, vemos, hay una fotografía, cómo él está involucrado. Esta es la primera imagen que mandó el US Army cuando matan a Soleimani. ¿Por qué el anillo? Claro. O sea, ¿por qué mandan la imagen De del una brazo? mano, exacto. Del brazo, de la mano de este hombre. Para mandar un mensaje Exacto. a toda esa organización. Red, sí. Vamos por ti. Eso es lo que el presidente Trump está tratando de mandar. Por Porque eso fue dices tan importante. que este hombre el año pasado murió, El año pasado el dueño de la isla. Es correcto. Y ese hombre iba a revelar, según lo que me platicabas, iba a revelar algunos nombres, pero, Es correcto. pero lamentablemente, yo quisiera que le explicaras ahí al auditorio. Sí, el punto de Jeffrey Epstein es lo que te comentaba. ¿Lo capturan? Lo capturan, encuentran todas esas fotografías. De hecho, menciona la investigación que dentro de su casa, Epstein tenía un cuadro de una pintura con una fotografía del expresidente Bill Clinton vestido de mujer, un vestido azul con unos tacones rojos. Dentro de la casa. Dentro de la casa. Está en toda la evidencia que encuentran ahí. Ahora, Jeffrey Epstein, para que el contexto de los que viven aquí en México o los que conocen al Chapo Guzmán, Exacto. fue puesto en la misma cárcel que está el Chapo Guzmán actualmente, que es en Manhattan. Es una de las cárceles más seguras de todo el mundo, pastor. Y resulta que Jeffrey Epstein entra el 17 de julio a ese lugar y fue encarcelado. Bueno, el 23 de julio lo encuentran medio muerto, con marcas de como que fue golpeado, como que quisieron estrangularlo. Mandan más seguridad hacia él, pero lamentablemente el 10 de agosto, y esto tú lo puedes encontrar en la red, el 10 de agosto del año pasado, 2019, lo encuentran colgado en su celda. Ahora, dentro de la investigación mencionan que él, en esa celda, en ese instante, por algún lapso de tiempo, se apagaron las cámaras, no había seguridad y al poco tiempo lo encuentran muerto en su celda. Es increíble que en medio de el siglo, con toda la tecnología y como dices, la cárcel más segura, suceda eso. O sea, hasta a veces el más inocente no se cree esa situación. ¿Verdad? Es correcto. Y que dices, ya había tenido un ataque en la misma cárcel. En la misma cárcel. Siendo un hombre de la importancia y de la economía, un billonario, Es un correcto. multimillonario y que está involucrado en este tipo de red. Lo que muchos piensan es que muy probablemente no querían que hablara. Iba a ¿verdad? revelar quién era parte de la organización. Entonces, como decías ahorita, iba a espinar a muchos. Iba a haber una situación muy complicada en ese lugar. Exacto. Entonces, todo esto, amados hermanos, amigos, está conectado. Por eso vemos cómo toda esta red de pedófilos enfocados a una depravación mental llegan al punto. Este personaje nada más era la punta del iceberg de cómo estaba todo relacionado. Entonces, yo quisiera continuar un poquito más para después dejar el lugar al pastor de otras imágenes que traemos para que tú lo puedas ver.
¿Qué se hacía en ese templo, en ese lugar que vimos en la isla? Bueno, fíjense que algo muy, muy impactante es, ahí se adoraba al dios Moloc. El dios Moloc es un dios cananeo que tú lo puedes encontrar en muchas partes de la Biblia. Dios en Levítico capítulo 18 menciona y le dice a Israel por medio de Moisés: no vayas a hacer lo que hacen los cananeos. ¿Qué era el dios Moloc? ¿Qué hacía el dios Moloc? ¿Qué era lo que practicaban cuando hacían esto? Bueno, al dios Moloc se caracterizaba porque se le ofrecían niños en sacrificio. Niños se iban y se sacrificaban a los pies de Moloc. Y eso es una de las cosas que Dios Aborrece. repudiaba. Así es. Y por eso dejaba que la nación de Israel dijo: te voy a entregar estas tierras porque está contaminada. Es correcto. Por este tipo de actos, por Es este correcto. tipo de acciones. Y eso es lo que la Escritura nos muestra en Génesis, que Dios decía: la tierra se contaminó de la maldad. O sea, a Así veces es. nosotros pensamos que la maldad es que están robando Así carros, o que la maldad es estar haciendo cosas, no sé, que alguien le pegó a otro. No, esto también es maldad, pero estamos hablando de un tipo de maldad donde la mente está depravada, como Así lo dijo es. Romanos. Así es, así es. Es terrible lo que estamos viendo. Algo importante que quiero comentar: a Moloc se le conoce como el devorador de niños. Generalmente vemos aquí una información para que tú tengas en perspectiva qué es esto. Generalmente Moloc está representado como una figura humana con una cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono con una corona y otros distintivos de realeza como un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloc eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia, como le llaman los psicólogos, como le llama la ciencia, característica que los adultos perdían con el desarrollo del tiempo al desarrollar el espíritu. Eso es lo que se hacía. Lo que se hacía, ese es el sacrificio a Moloc. Por eso Dios hablaba de que el pueblo de Israel no se debería contaminar. Entonces, si conectamos la pregunta que me hicieron esta tarde, la pregunta que muchas veces nos han hecho, yo creo que infinidad de veces le han dicho al pastor: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Y por qué Dios permite que pase lo otro? ¿Y por qué? ¿Cuándo esta se va a situación? acabar? Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Pues vemos esta situación. Vemos cómo todo esto está afectando la vida en nuestra tierra. Vamos a seguir viendo la información para que usted también pueda seguir en perspectiva. Y dice: en los templos en que se rendía culto a Moloc se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloc tenía los brazos abiertos, la boca abierta, los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuestos a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados de manera que los niños que se servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del Dios. Durante el sacrificio, los sacerdotes del templo de Moloc hacían sonar tambores, trompetas y tímbalos, de manera que no oían los llantos de los niños. Wow, qué terrible. Eso es tremendo. Qué terrible. Es tremendo. Algo triste, algo que nomás de escucharlo, no lo estamos viendo, pero nomás de escucharlo, de leerlo, te das cuenta por qué el escritor en Génesis dice: y a Dios le dolió en su corazón. O sea, llega la maldad a un punto que estás fuera de sí, estás lejos del sentido común y destruyendo a los inocentes de una manera tan cruel.
Es correcto. Tan cruel. Es correcto, pastor. Y es impresionante cómo de una cultura de más de 6,000 años, hoy en nuestro tiempo, vemos que se sigue haciendo. Exacto, como decías, en esa isla estaba ese edificio, ese templo, ese lugar donde se sigue haciendo este tipo de sacrificios. La investigación sigue y comentan que en esa isla tienen un campo de fútbol, pero que realmente es un cementerio. Es un cementerio donde están enterrando a todas esas víctimas que están llevando a ese Qué lugar. tremendo, Es qué terrible, tremendo. es terrible cómo la maldad se ha multiplicado. Por eso, amado hermanos, nuestra intención no es asustarte. Así es, Lo que queremos es informar. que tú te informes. Yo he recibido algunas críticas en las redes sociales por apoyar lo que el presidente Trump está haciendo, pero a veces no sabemos lo que Dios está haciendo a través de estos Así hombres. es, así es. Por eso mencionaba mucho y hacía énfasis en la muerte de este general Soleimani, porque Y el Trump mensaje que le está está enviando. mandando un mensaje a toda esa sociedad: vamos por ti. Está mal, estamos en contra de eso. Estamos en contra, Y por eso, aunque tendrá sus defectos, definitivo. tendrá sus problemas, Sus bemoles. sus bemoles, pero aquí lo importante es cómo Dios levanta en este tiempo Y lo que hombres. está haciendo a Es favor correcto. de una sociedad, porque de hecho acaba de devolver la Biblia a las Es escuelas, al correcto. gobierno, cosas que se habían dejado de hacer, Es que en correcto. las administraciones pasadas se empezaron a quitar todo lo que tenía. Y con todo lo que acabas de mencionar, nos damos cuenta por qué estos hombres no tenían en cuenta a Dios. Es correcto. Lo querían sacar de todo. Amén. Y querían aprobar, o sea, estaba hablando la semana pasada acerca de la violencia, cómo millones de abortos se han Es correcto. permitido en administraciones pasadas, cómo millones de abortos de niños ofreciéndoselos a este Dios. Es correcto. Y Dios nos perdone y guarde nuestra sociedad de todo lo que se ha hecho a favor de la violencia y de la maldad del hombre que ha crecido tremendamente. Ahora, yo quisiera que tú como sociedad, tú como familia y que nos estás viendo, revisa cuál era la propuesta de Hillary Clinton. Ella fue la candidata, Al igual que Trump. al igual que Trump. Y vean cuál era la agenda de ella, qué quería aprobar, qué quería dar libertad, para que veas cómo está conectado eso a lo que estamos hablando. Exactamente. Revísalo, no es algo que yo esté inventando, que estemos inventando, nos lo O que estemos estemos a sacando de la favor de manga. alguna persona No. Estamos a favor de la vida, estamos a favor de lo que Dios ha formado y ese es el mensaje que queremos llevarte a tu casa. Revísalo, lo puedes checar en Google, revisa cuál era la agenda de Hillary Clinton y cómo Dios hace que el presidente Trump, aunque me van a criticar muchos, pero hace que este hombre se levante en medio de nuestra sociedad para decir hasta aquí, hasta aquí. Y gloria a Dios por ese tipo de gente. Nuestra labor como cristianos, como sociedad, es seguir orando por nuestros presidentes, todas por las nuestra autoridades. aunque sean lo que sean, tenemos que seguir orando por ellos. Pero sí es importante recalcar cómo la historia, cómo los hechos que estamos viendo, los acontecimientos, nos llevan a ver cómo el trasfondo, lo que no se ve, lo que está oculto. Entonces, la Biblia menciona, pastor, y dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Definitivo. Y a veces nosotros nos perdemos porque falta conocimiento. Y con lo que tú estás diciendo es muy importante. Ahora, más que nunca, tenemos que estar orando específicamente por esas autoridades. Amén. Para que no permitan este tipo de perversión. Porque lo único que estamos haciendo es que colapse la tierra, que colapse nuestra sociedad, que vengan juicios sobre nuestras naciones por estar permitiendo todo este tipo de maldad y aprobar y hacernos de la vista gorda cuando está sucediendo a los ojos de la gente y que se están llevando de encuentro hogares, familias, sociedades enteras, porque la maldad sube delante de la presencia de Dios y Él lo está viendo todo. Por eso dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Amén. Mucha, que solo están pensando en hacer lo malo. Lo malo, es correcto.
Te invitamos a que tú nos dejes saber tus comentarios, te invitamos a que nos digas qué experiencias has tenido y toda la documentación, todo lo que estamos sacando está en la red social. Tú lo puedes ver ahí. Hay algunas personas que han sido perseguidas porque han sacado a la luz temas como este tipo y queremos nada más reiterarte nuestra intención, que tú tengas conocimiento y que veas cómo, o cuando te preguntes por qué Dios es así, por qué Dios permite, estamos viendo la maldad de los hombres. Y realmente vivimos en una sociedad donde estamos sacando a Dios. Y al sacar a Dios, estamos sacando realmente la protección de Dios, la cobertura de Él sobre nuestra vida. Por eso, hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de nuestros niños. Hace algunos meses atrás nos informaron, las escuelas fueron informadas por parte de nuestras autoridades cómo había una red de tráfico de órganos, de secuestros de niños, de cómo se los estaban raptando y alertando que no los dejes solos, que no los dejes en el auto cuando te bajes a algún supermercado, que no los dejes. Que están tan vulnerables y tanta maldad, amado, en el corazón por cuestiones de dinero, de que el corazón del hombre se ha enfriado tanto. Y hoy más que nunca, con toda esta información que estamos observando y viendo cuánta gente está involucrada, aparentan algunos de ellos piedad, como dice el escritor, el carácter de los hombres. Y volvemos al inicio de este programa, de esos textos bíblicos ahí en la segunda carta de Timoteo, donde realmente nos damos cuenta cómo Dios no se quitó, no lo ocultó, lo dejó claro para que tú y yo podamos estar atentos y alertas. Advertencia de parte divina para nosotros e interceder. Y a todos los intercesores que vayan a ver este programa, amén, y esta transmisión, te instamos a que tengas un clamor por la vida de nuestros niños, de las familias, porque hay tanto, han subido tanta información en algunos que tú has compartido en algún momento, donde hay hombres y jóvenes en Estados Unidos, cómo alertan también a los jovencitos, cómo se los secuestran, cómo a través de las redes sociales son contactados por pedófilos, son contactados por este tipo de personas y los raptan, los secuestran, haciéndose con otros perfiles. Yo quisiera que les comentaras un poquito de eso para que esté alerta la gente que está escuchando este programa. Sí, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que ven nuestros hijos, con quién están platicando. Hay mucha información sobre estos casos y muchos de ellos abren perfiles falsos y secuestran con este fin de llevarse a nuestros niños hacia estos lugares. Hay otra investigación muy importante, el tiempo se nos ha ido, la verdad, pero hay otra investigación que también en la administración de Donald Trump en este año, en la ciudad de Nueva York, encontraron más de 33,000 niños por debajo de la ciudad en túneles que van directamente conectados a la Fundación Clinton. Wow. Es terrible, es terrible. No vamos a terminar hoy, es un tema muy amplio, a tener el tiempo, pero lo que eso queremos es que tú hoy hagas un clamor por los niños. ¿Sabes cuántos niños mueren aproximadamente diario? Más de 16,000 niños mueren al día por hambre, por escasez, por frío, etcétera. Entonces, esa es nuestra intención, que tú hables, que tú ores, que pidas a Dios protección por nuestros hijos. Probablemente tú digas, yo no tengo, probablemente tú digas, bueno, yo ya no tengo niños, pero alza tu voz, clama a Dios. Así es. En este día. Así es. Acompáñanos para hacer una oración por nuestros niños. Hay una red de personas con esa depravación mental queriendo llevarse cautivo a los niños. Hay cosas en el corazón del hombre que lo han contaminado tanto que no le importa pisotear, dañar, herir y dejar marcados, porque un niño así
pecado de por vida, cuando son violados, cuando son atormentados, cuando son raptados y secuestrados. Y viene a la mente hace algunos años atrás, unos 3, 4 años, donde un jovencito en su propia escuela, amado, a veces en las mismas escuelas cristianas de paga, en escuelas donde ahí los jovencitos empezaron a compartir material de páginas pornográficas, pero donde había páginas de pornografía infantil, de pedofilia, y cómo se van llevando el corazón de los niños, contaminando, metiéndole eso. Y eso es lo que queremos en esta noche. Amén. Decirte que hay que levantar un clamor en este tiempo por nuestros niños, por una generación que está viviendo la más grotesca y cruel acechanza al corazón de los niños. Por eso el Señor dijo: será como en los días de Noé su venida. La venida del Señor está más cerca de cuando nosotros pensábamos. Y con todo esto nos damos una idea, una remota idea de lo que sube delante de la presencia de Dios, y está hiriendo, está doliéndole en su corazón. Por eso, iglesia, amigos, familias, hay que estar intercediendo por nuestros niños. Y le voy a pedir aquí a Ulises que nos hizo el favor, gracias por haber estado aquí con nosotros, de que podamos hacer una oración por esta sociedad y por nuestros niños. Amén. Y por todos aquellos que nos están viendo y que van a ver este programa repetido o compartido en sus muros también, en sus redes sociales. Amén. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces vamos a orar en esta hora, y yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos ve ahí y que me ayude a interceder. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, gracias porque tú eres grande y poderoso. Nada está ajeno a tu voluntad. Todas las cosas están en tus manos. Tú estás en control, Señor. Pero nuestra intención y nuestra obligación es clamar a ti. Amén. Dice tu palabra: claman los justos y Jehová los escucha. Y en esta hora, Señor, clamamos a ti, pidiéndote por cada uno de nuestros niños, Señor. Los niños de nuestras familias, sobrinos, primos, amistades, los niños del mundo, Señor. Cada uno de ellos, guarda su corazón, Señor, que tú rompas cada una de esas cadenas que quieren atar el corazón de ellos a través de pornografía, a través de páginas, a través de eventos y situaciones que puedan estar viviendo. Guarda el corazón de ellos, guarda el corazón de los padres, que sean sabios, que sean entendidos, que podamos entender que son tiempos complicados donde la depravación mental, donde se ha depravado la mente, Señor, para que nosotros estemos atentos. Oramos para que tu nombre sea glorificado y tu reino, Señor, en esta tierra se extienda y tu reino se establezca, Señor. Y ponemos en tus manos a cada uno de los niños de esta tierra, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos, Señor, victoria. Creemos, Señor, en tu palabra cuando dice, Señor, que nuestra oración podrá llegar al cielo. Y tú, Señor, escuchas desde el cielo y tú obrarás en el cielo, Señor, para que en la tierra se haga tu voluntad. Dios eterno, lo ponemos en tus manos y a ti damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos las autoridades, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos a cada uno de aquellas personas en el mundo que tú has levantado para que tu reino se siga estableciendo en esta tierra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tú y yo somos Amén. parte de aquellos que pueden impedir que crezca esta maldad. Y vamos a pedirle al Señor. La Escritura nos dice que Dios vio esa corrupción en el corazón del hombre, esa perversidad, y decidió acabar con todos los seres humanos. Así que nosotros sigamos compartiendo el Evangelio, sigamos haciendo nuestra parte para que muchos, cuando la venida de nuestro Señor, seamos librados de toda esa corrupción que hay
en nuestro mundo. Esta es Palabra de Vida, este es tu programa. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana, donde tú estarás conectado en Vida Online y en nuestros siguientes servicios. Ve toda la programación que tenemos en nuestras redes sociales y te pedimos que lo compartas, porque sé que para muchos va a ser de mucha bendición. Amén. Así que la próxima semana tendremos otra temática hablando de los días de Noé, tiempos proféticos en los que estamos viviendo. Ulises, muchas gracias, Ingenio, Gracias, por estar pastor. aquí con nosotros. Muchas gracias. El Señor te bendiga. Igualmente. Y Muchas seguimos en gracias. contacto y no nos vamos a quedar sin ver Amén. otro programa Amén. Claro que hablando sí. de esa temática también. Bendito Dios. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.